Estamos en el capítulo 21 de Apocalipsis. El último día tratamos el versículo 9. Recordamos rápidamente. La primera parte de este capítulo 21, en esta primera parte vemos a la novia en descenso. En esta segunda parte vemos a aquella novia que se ha manifestado ya como esposa, también de la misma manera, descendiendo. No habiendo descendido, sino en descenso. Eso tenemos que recordarlo siempre, en descenso, como un descenso continuo. Como un presente continuo, ¿de acuerdo? Es como un presente continuo, siempre hace lo mismo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, como ya hemos hablado de ello, es que está descendiendo constantemente de alguna manera. Es decir, se ha formalizado un camino desde el cielo hacia la tierra. Es por eso que el reino de los cielos ha venido a la tierra. Se ha abierto un camino entre los cielos y la tierra. Ese camino, si me permitís, no vamos a ser dogmáticos en este sentido, pero es por ponerle un nombre a las cosas, ¿no? Este camino, llamémosle la esposa o la Nueva Jerusalén, lo cual es lo mismo. A este camino llamémosle así, ¿no? Para entendernos más que nada. Esto es lo que hace la Nueva Jerusalén. Extiende un camino desde los cielos hacia la tierra, porque lo que hace es ministrar lo de arriba a los de abajo. Esto es importante. Esto lo hemos visto en la primera parte de este capítulo 21 y lo vemos también en esta segunda parte. La primera parte de este capítulo 21 hemos visto cómo todas las naciones, todas las gentes del mundo se convierten de alguna manera en pueblo de Dios. Entendámoslo bien, no salvados, pero sí en pueblo de Dios, en medio del cual viene a morar, viene a posar el Señor, Dios Todopoderoso, su tabernáculo. Y ese tabernáculo será la forma en que Él va a tener de morar entre los hombres. Va a ser, digamos, en el milenio, la forma, el método de relación de Dios con los hombres. Antiguamente lo vimos en el desierto, con el pueblo de Israel. Fue la nación escogida. Ahora, la nación escogida son todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra en el milenio serán naciones escogidas para que el tabernáculo more entre ellos. Ese tabernáculo siempre tiene el mismo nombre. Tabernáculo, Nueva Jerusalén, la esposa. Es el cuerpo de Cristo. Es el testimonio juntamente con el espíritu de la profecía para que lo escuchen y puedan llegar a vivir. Porque aunque sean llamados pueblos de Dios, no tienen en sí mismo la salvación, igual que el pueblo de Israel tampoco la tenía antiguamente. Deben de escuchar las palabras que brotan de esa nueva Jerusalén, deben de escuchar las palabras que brotarán de la esposa para entender, comprender y poder llegar a entrar por las puertas. Bien, en la primera parte vimos las condiciones y el destino de aquellos que escuchen de entre los hombres. Y el último día, lo que vimos en el versículo 9 es que es un ángel y no cualquiera. Es un ángel, recordemos que los ángeles son los representantes del ministerio profético, de cualquier ministerio profético que Dios haya establecido, ¿de acuerdo? Ellos representan el ministerio profético, son los representantes de la acción. Y lo que vemos en el versículo 9 es no un ángel cualquiera, sino uno de aquellos ángeles que tenían el ministerio en el capítulo 15, 16, 17 y 18, sobre todo en el 16, demostrar la inmundicia de la Iglesia. Recordad lo que explicamos, que actualmente, y es algo que no debemos olvidar, nuestro actual estado, el estado actual del cuerpo establecido aquí, la Iglesia, es decir, aquellos a los cuales se nos ha dado el testimonio de Jesús para extenderlo entre los hombres, el actual estado es de ruina, de absoluta ruina. Es un estado propio de las plagas aquellas que en el capítulo 16 mostraron los ángeles. Mostraron aquellos ángeles del cual quien va a mostrar la Nueva Jerusalén ahora, a Juan, es representante, es un escogido de entre ellos. ¿De acuerdo? Y recordemos que para vencer nosotros en este tiempo, en el actual tiempo, debemos de seguir
instrucciones. Las instrucciones del Señor para poder vencer. Ya lo vimos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Los hombres en el milenio también deberán seguir instrucciones importantes. Ya las hemos visto estas. Y recordemos que el ministerio de aquellos ángeles del capítulo 16, y se extiende al capítulo 17 y 18, es mostrar la inmundicia de la iglesia. La inmundicia de aquel candelero que, al igual que el antiguo, ha hecho de lo que se le ha entregado una inmundicia. De manera que lo que tenemos actualmente, desgraciadamente, es una inmundicia. O mejor dicho, un cúmulo de inmundicias. Un cúmulo de inmundicias. La novia, a la cual nosotros representamos actualmente, esta novia debe ser purificada. Debe haber un arrebatamiento y debe haber una purificación de esta novia. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el momento, como habla Pablo a los Corintios, como habla Pablo a los Colosenses, debe ser presentada como una novia pura y sin mancha. Es decir, aquello mismo que el apóstol Pablo ya anunció. Él se presenta, el apóstol Pablo, como aquel que desposa a la novia con su Señor, con el nuestro Señor. En calidad de desposada es como estamos actualmente. Y en esta calidad de desposada, pues hay mucha inmundicia alrededor. Es necesaria una purificación plena y perfecta para que esta inmundicia deje de existir. Y que el testimonio de Jesucristo, el cual nosotros ostentamos ahora, a este testimonio le sea sumado o sea purificado, sea perfeccionado de alguna manera este testimonio con el espíritu de la profecía, aunando ambas cosas. Bien. Como decía, ahora la vamos a ver descendiendo nuevamente, a partir del versículo 10 en adelante, a la esposa. ¿Y de qué nos va a hablar ahora? Nos va a hablar de su propia gloria y de sus fundamentos. Es decir, aquello que se va a dispensar a los hombres para que lleguen a poder entrar en ella, a poder formar parte de este cuerpo, a poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Y esta gloria propia de la Nueva Jerusalén, de la esposa, y estos fundamentos de ella, no son meramente de ellas, son de Dios. No son conferidos por Dios, son los mismos de Dios. Es la misma gloria de Dios y los mismos fundamentos que provienen de Dios. No como algo que se le haya pegado a ella, sino la misma gloria y los mismos fundamentos. No como ahora. Ahora nosotros somos la luna. En sentido figurado, metafórico, como símbolo, como figura, ¿no? Como una analogía. Somos la luna, aquella que cuando el sol está escondido, cuando el sol de justicia, nuestro Señor, está escondido, nosotros damos una luz, pero damos una luz propia como algo que reflejamos, ¿no? Reflejamos la luz del sol. Cuando llegue el tiempo de la manifestación del tabernáculo de Dios entre los hombres, cuando llega el tiempo de la manifestación de la esposa en el milenio, esa gloria no será reflejada ya, será la misma gloria de Dios. No nos extrañemos de esto que tiene que hacer la esposa, de este ministerio, porque es el mismo cometido, el que tiene que llevar a cabo la esposa en el milenio, es el mismo cometido que en la actualidad, es el mismo cometido que tenemos actualmente, que es ministrar lo de arriba a los de abajo, pero con una diferencia entre el ministerio actual y el ministerio que tendremos en el milenio. Como hemos dicho, ya sabemos y hemos repetido anteriormente, actualmente el testimonio de Jesús está desgraciadamente disociado del espíritu de profecía. Y eso lo podemos comprobar y observar, de hecho, muy fácilmente cuando vemos las diferentes interpretaciones de la Escritura, por cierto, a cuál más inmunda. En el milenio, la esposa purificada, la esposa perfeccionada, la esposa limpia y sin mancha, aunará a ambos, testimonio y ministerio profético en uno solo. Como dijimos también el último día y hemos recordado, hoy la iglesia de nuestro tiempo está repleta de inmundicia. Es necesario que haya un arrebatamiento para poder ejecutar juicio
aquí en la tierra, a una iglesia que camina bajo la tutela de Abel, de la carne, vamos. Pero una vez que quede asolada y quemada a fuego la iglesia terrenal, sí quedarán las puertas abiertas para manifestarse el cuerpo de Cristo. Es decir, la esposa pura y sin mancha que habrá quedado reservada en los cielos para ese mismo día. Este es el motivo por el cual quien muestra a Juan la Nueva Jerusalén y toda su gloria y sus fundamentos, toda su maravilla con la que es manifestada, este es el motivo por el cual quien lo hace es uno de los ángeles que tiene aquel ministerio. Porque los ministerios del Señor para mostrar inmundicia, los ministerios proféticos del Señor para que cualquier cosa que tenga que ver con su indignación, con su ira, con algo que no es de su agrado, pero que tiene que manifestarlo, tiene un objetivo siempre. Y el objetivo es el bien supremo. El objetivo es manifestar la gloria de Dios y siempre también manifestar una gloria de Dios que va a ser manifestada a través del hombre, en este caso de la esposa. Por lo tanto, podemos adentrarnos ya a partir del versículo 10, observémosla, ahora esta esposa que el ángel va a mostrar y va a manifestar, pero esta vez en gloria, no en inmundicia, esta vez ya en gloria y en magnificencia. Observémosla y discernamos todo esto. Dice el versículo 10. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén descendiendo del cielo desde el Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, cristalizada. Nuestras versiones, entre otras cosas, en este versículo 11 dice diáfana como el cristal, de ninguna manera. Eso fuera. O sea, no sé por qué sacan esas traducciones, o obviémoslo, ¿no? O sea, dejemos de lado. Diáfana como el cristal, no. Transparente como el cristal, no. Cristalizada. Ya lo iremos viendo lo que significa esto. Bien, los versículos 10 a 20 nos ofrecen una visión de la ciudad de Dios. Y esta visión es desde un monte. Es decir, en primer lugar, veremos que esta visión es desde lejos. Esta es la visión que se ofrece para empezar, primeramente desde lejos, desde un monte, desde donde se puede contemplar el conjunto, todo el conjunto, para poder desearlo. Primeramente va a ser así, ya veremos cómo va cambiando paulatinamente en el texto, pero primeramente es desde lejos, desde donde se puede contemplar el conjunto para poder desearlo. Recordemos que monte indica nación, índole de gobierno, mientras que una ciudad indica índole espiritual. ¿Recordáis? Cuando habla de ciudad, está hablando del espectro espiritual, mientras que cuando habla de monte o montaña, se habla de nación, por lo tanto, indicando índole de gobierno. Es vista desde el monte, lo cual nos habla del reino de justicia que se implantará en la tierra. El reino de justicia, recordemos que estará ubicado en la tierra, pues este es para el gobierno de las naciones con vara de hierro. No es algo meramente espiritual. Habrá una vara de hierro hacia las naciones. Habrá un reino aquí en la tierra, del cual también serán tributarios. Y esto es algo que no implica salvación de alma, ¿de acuerdo? Sino gobierno sobre el hombre. De manera que la vista que tenemos desde el monte de la ciudad de Dios es para deseo. Aquello que se debe alcanzar. Recordad, aquí no hay salvación de alma para los que la miran, para los que ven la ciudad, sino para deseo. Aquello, como digo, que se debe alcanzar. Y por consiguiente, quien la ve desde fuera no ha alcanzado la ciudadanía. Aún no es salvo. Pero todo va encaminado para que llegue a ser así. Se están poniendo las piedras, este capítulo va a ir poniendo las piedras para que pueda llegar a ser así. De momento se observa desde lejos. Esto es lo que se va a dar a todos aquellos de los cuales se ha hablado de los versículos 1 a 8 del capítulo. Vamos a comenzar viendo la expresión grande y alto. La expresión grande y alto, esta expresión es citada en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10.
También en el mismo capítulo de Deuteronomio 2, en el versículo 21. Y también en el capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 2. Fijaos, bueno, fijaos, si lo comprobáis, esta expresión grande y alto no vuelve a usarse hasta Apocalipsis 21:10, hasta este versículo. Ha pasado muchos libros, han pasado miles de años antes de que se vuelva a usar esta expresión. Puede parecer una expresión muy común, nosotros podemos emplearla en nuestros días, ¿no? La Escritura no. Solamente la cita 3 veces y 2 veces más. Apocalipsis 21:10 y Apocalipsis 21:12. En Deuteronomio, capítulo 2 y capítulo 9, tiene que ver con una expresión, y es ¿quién puede hacer frente a los hijos de Anac, el gigante? Y evidentemente, esta expresión de allí de Deuteronomio, esto hace referencia a aquella expresión de Apocalipsis 13:4 que dice ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿De acuerdo? ¿Quién puede hacer frente a los hijos de Anac, del gigante? Y hace referencia a Apocalipsis 13:4. ¿Quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Grande y alto, la expresión grande y alto implica una cuestión humana de aplicación de autoridad sobre los hombres en la tierra. Por lo tanto, gobierno, de una manera o de otra. Cuando llegamos a Apocalipsis estamos hablando ya de otro tipo de gobierno. De un gobierno, sí, impuesto, por eso decimos gobierno. Impuesto como gobierno, como vara de hierro. Por lo tanto, la expresión grande y alto implica algo, una cuestión humana de aplicación de autoridad sobre los hombres en la tierra. Bien, hemos visto la expresión grande y alto. Ahora vamos a hacerla completa. Monte grande y alto. Anteriormente ya hemos visto, ya hemos recordado el significado de la expresión monte. Los montes o montañas son, siempre en la escritura son o grandes o altos. Siempre. Salmo 68:15, Isaías 13:2, Isaías 30:25, Isaías 49, Isaías 57:7. Bueno, podemos continuar, incluyendo en el Nuevo Testamento tanto Mateo, Marcos y Apocalipsis 8:8. Siempre que se ha usado la expresión monte con alguna aplicación es monte grande o alto, una de las dos juntas nunca. En cambio, Apocalipsis 21 es el único lugar que menciona un monte grande y alto. Recordemos que nunca es por casualidad estas cosas, ¿eh? Fijaos en los siguientes 2 versículos, que los vamos a citar ahora, 2 versículos. Son los únicos que incluyen el adverbio de cantidad, muy, ¿eh? Muy. Ezequiel 42 y Mateo 4:8. Ezequiel 42 dice monte muy alto. Este versículo de Ezequiel 42 tiene que ver, recordad, si lo podéis leer, lo veréis allí, que tiene que ver con la heredad de Israel, pero la heredad de Israel en el reino del milenio ligado a la casa de Dios. Ligado a la casa de Dios. Por lo tanto, del reino glorioso bajo el gobierno del Señor. En Mateo 4:8 dice, esta expresión también dice, le llevó el diablo a un monte muy alto. No simplemente dice alto, sino muy alto, las dos expresiones, ¿eh? Muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bien, pues tal cual, vemos aquí. Es el imperio del mundo y su gloria, en este caso bajo el gobierno de Satanás. Estos 2 versículos están más ligados a la imposición del caballo blanco de Apocalipsis 19, donde dice, donde vemos el imperio venido del cielo que gobernará el mundo. Por lo tanto, estos versículos tienen que ver con supremacía. Estos versículos tienen que ver con una aplicación de supremacía. Por lo que monte muy, muy alto indica
¿Desde dónde se ejecuta el gobierno del mundo? Siempre. ¿Desde dónde se ejecuta el gobierno del mundo? Altura. Por cierto, solamente por citar y recordar alguna escritura, ¿no? Parece que los jinetes siempre van de dos en dos, ¿no? Por los versículos y estas cosas. Continuamos con esto. Vamos a ver ahora otros dos versículos muy singulares por su contenido exclusivo. Digo exclusivo porque no hay más. No hay ningún otro más al respecto. Fijaos, Ezequiel 17:22. Dice, habla de un monte alto y excelso. Y Miqueas 4:1 habla de cabecera de los montes y más alto que los collados. Estos dos versículos tienen que ver, si lo podéis leer, lo veréis, tienen que ver con la gloria de Dios en el milenio. En el tiempo del reino, en el milenio, desde donde brotan la luz y la justicia a las naciones. Lo podéis contrastar en sus propios textos, en todo el pasaje, ¿no? De Miqueas 4, versículos 2 y 3, y Ezequiel 17, que hemos citado, de los versículos, incluyendo los versículos 23 y 24. Ahí se observa toda esta gloria de Dios en el mismo milenio donde brotan la luz y la justicia a las naciones. Bien, estos versículos, aunque tienen que ver con el gobierno del mundo, también estos, si os fijáis, a diferencia de los anteriores, también tienen que ver con la gloria de Dios actuando para que todos puedan habitar bajo las sombras de sus ramas, por decirlo de alguna manera. Tienen que ver con el gobierno, pero es como un paso más diferente, porque tiene que ver con la gloria de Dios. Fijaos, los primeros 8 versículos que hemos tratado en Apocalipsis 21. Ved a partir de ahora los versículos que vamos a tratar a continuación. Bien, tanto la primera pareja de versículos, Ezequiel 42 y Mateo 4:8, como la segunda, Ezequiel 17:22 y Miqueas 4:1, tienen mucho que ver con el monte grande y alto que acabamos de ver en Apocalipsis, que estamos tratando en este Apocalipsis 21, versículo 10. Este monte grande y alto no es la Nueva Jerusalén, ¿vale? Este monte grande y alto no es la Nueva Jerusalén, pero es el lugar desde donde se puede contemplar a la Nueva Jerusalén en descenso. Cómo hace el camino o cómo prepara el camino para actuar. Por lo que se trata del monte que gobierna el Señor, que ha impuesto el Señor aquí en la tierra como muy alto, como cabecera de todos los demás en el milenio. Y es desde el monte del reino del Señor que tiene lugar la visión de algo glorioso, algo más glorioso que el mismo monte. ¿Por qué? Porque el monte, es decir, lo que habrá, esa nación de Israel aquí en la tierra, a la cual serán tributarias las naciones, ese monte tiene lugar como el reino en la tierra. Pero la Nueva Jerusalén tiene un cometido más elevado, el cual es luz y justicia a las naciones, mostrar la gloria de Dios por la Escritura. El monte grande y alto, desde donde se puede contemplar a la Nueva Jerusalén, está también ligado a Números 27:12 y a Deuteronomio 34. Además, también está ligado a otros versículos del Nuevo Testamento, Mateo 4:8 y Lucas 4:5. Números 27:12 y Deuteronomio 34. En los primeros pasajes, en estos pasajes, Moisés lo que hace en estos pasajes es contemplar la tierra prometida, tipo y figura del reino de Cristo, donde Israel debía ser modelo de justicia y de enseñanza a las naciones. ¿De acuerdo? Números 27:12 y Deuteronomio 34. Pasajes en los cuales se observa donde Moisés contempla la tierra prometida, figura y tipo del reino de Cristo, donde o cuando en aquella época Israel debía ser modelo de justicia y enseñanza a las naciones. Bien.
Mateo 4:8 y Lucas 4:5 son los pasajes de la tentación. En los pasajes de la tentación, lo que vemos es al poseedor de los reinos de este mundo, quien los arrebató en Edén cuando el hombre creyó en su verdad, en la verdad de la carne. El Señor, en estos pasajes, contempla todos los reinos del mundo, esos mismos reinos que van a pasar a sus manos. Recordad Apocalipsis 11:15. Ahí pasarán a sus manos. ¿Cuándo? Apocalipsis 19, cuando el caballo blanco se imponga en la tierra. Lo que se contempla desde estos montes tiene que ver con la realeza imperial. No cualquiera, la realeza imperial, es decir, la que da capacidad de acción, por eso hay caballos. La autoridad imperial delegada al hombre en la tierra, en este caso, al caballo blanco del Señor, cuando llega el milenio. Es lo que va a gobernar el mundo. Lo que vio Moisés, lo que contempló Moisés y lo que mostró el diablo al Señor, tenía carácter de gobierno en el mundo, no de aplicación espiritual, de enseñanza de justicia, de luz y sabiduría. No, no. Tenía carácter de gobierno en el mundo, de aplicación imperial. Lo que ve Juan es algo absoluto y perfecto en gobierno, tanto en aplicación de justicia como en sabiduría de Dios. Cuando llegamos aquí y el ángel se lo muestra a Juan, Juan ve ambas cosas. Aplicación de justicia, de gobierno y también sabiduría de Dios. Fijaos en este mismo, hemos leído los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 21, que son los que vamos a tratar conjuntamente. Vemos el versículo 11. Fijaos lo que dice, teniendo la gloria de Dios. Es muy importante esto en este versículo, teniendo la gloria de Dios. La Nueva Jerusalén está compuesta de toda la palabra de Dios. No olvidemos que el objetivo de mostrárnosla en descenso 2 veces, el objetivo es verla ministrando lo de arriba a los de abajo, porque ese será su ministerio y ocupación. Mostrar al mundo la gloria de Dios, mostrar la escritura que ha hecho total morada en ella, estando llena, rebosando, estando esta esposa, esta Nueva Jerusalén, completa del Verbo, porque el Verbo es la escritura, el Verbo es el Señor, el Verbo es el maná, el Verbo es Jesucristo. Aquella palabra que, habiendo sido despojados de toda cosa, incluyendo los usos y costumbres cristianos, permanece para siempre, la única que permanecerá para siempre, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, ¿no? Cuando somos despojados de todo, lo único que permanece es la palabra de Dios, la cual es Cristo. La Escritura y Cristo son indistintos. Es lo mismo. No meramente, la Escritura no meramente habla de Cristo, la Escritura es Cristo, es su manifestación. Comemos el maná, que es el alimento, comemos a Cristo, es el alimento. Son pasajes conocidos, ¿no? Bien. Como expresa Job en una traducción más acertada de sus palabras, Job en el capítulo 19, versículo 26 dice: y después de deshecha esta mi piel y despojado de mi carne, veré a Dios. Despojado de mi carne, veré a Dios. Un versículo que liga bastante con la primera carta de Pedro, capítulo 1, 24-25. Bien, es en el milenio donde se manifiestan todas las glorias de Cristo. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto si hemos estudiado los pasajes del Antiguo Testamento. La manifestación del reino glorioso es allí donde se va a manifestar todas las glorias de Cristo. Es en el reinado glorioso donde tiene lugar el esplendor del Señor manifestado a las gentes y donde las gentes inclinan sus rodillas ante Él, las gentes del mundo. Cuando Dios pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies, donde Cristo
también manifiesta sus posesiones. Sus posesiones es aquello que ha comprado y ha purificado para sí y que ahora muestra al mundo como como su posesión más valiosa, la esposa. Colosenses 3, 1, 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, cuando digo que ahora manifiesta, quiero decir ahora, en estos versículos 10 y 11, el Señor manifiesta su posesión más preciada, su posesión más valiosa la manifiesta al mundo también, como una gloria. Recordemos que la esposa es aquella que es extraída del costado del hombre. Génesis 2, versículos 21 y 24. Es extraída del costado del hombre, de cerca del corazón. Es aquella que es vista, lo vimos, capítulo 4 de Apocalipsis, es vista como los ancianos en el mismo trono del Señor, no en unos tronos aparte, más abajo, en el trono, en el mismo trono del Señor. Y además la vemos compartiendo de manera muy íntima espacio con los seres vivientes. Los seres vivientes, los atributos, los mismos atributos de Dios, comparten espacio en el mismo trono. Lo vemos en Apocalipsis 4 y también lo vemos de manera importante como aquel sacerdote que se sienta en su trono, que está en su trono, en Zacarías 6, versículo 13. Es aquella que ha sido rescatada y puesta a salvo, como vimos en Apocalipsis 3:10. Mejor dicho, nosotros lo vamos a expresar de otra manera. Es aquella que tiene todavía que ser rescatada y puesta a salvo, arrebatada. Lo que ocurre que ahora hablamos como si estuviésemos ya en los versículos, en Apocalipsis 21, versículos 10 y 11. Por eso digo que es aquella que ha sido rescatada y puesta a salvo en Apocalipsis 3:10. ¿Cómo? Pues a la espera de manifestarla como la esposa limpia y resplandeciente, que también lo hemos visto en Apocalipsis 19:8, y ya lo vimos anteriormente, anunciado en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Y también es aquella que en la noche del mundo, cuando Cristo es rechazado, ha creído sin haber visto, como dice Juan 20, versículo 29. Ha creído sin haber visto. Y por lo tanto, por haber creído sin haber visto, es llamada, recordáis lo que dice en la Escritura, bienaventurada, la bienaventurada. Es conforme a Mateo 13, la perla de gran precio, la gentil, que se diferencia del tesoro judío. Pues bien, aquí, en este versículo 11, es llamada piedra preciosísima. Piedra preciosísima. La expresión es timiotats, timeo en griego. Una expresión muy similar a Mateo 13, versículo 46, donde habla, fijaos, ¿qué habla allí? ¿De qué habla? De la perla de gran valor, polutimón, polotimos, con una construcción de esta palabra muy, muy, muy similar. Y ambos pasajes hacen referencia al mismo objeto, Mateo 13, 46 y Apocalipsis 21, 11, a la asamblea de Dios. El jaspe, lo vemos en el pectoral de la vestidura sacerdotal de Aarón, en Éxodo 28 y Éxodo 39. También lo vemos en un querubín glorioso, Ezequiel 28, sabemos qué querubín era, ¿no? Y lo vemos también en el aspecto del Señor, Apocalipsis 4. Y finalmente lo vemos ahora, aquí en Apocalipsis 21. Casi nada. La vestidura sacerdotal de Aarón, el querubín más glorioso, protector, casi nada, en el aspecto del mismo Señor y en la Nueva Jerusalén.
No es cualquier cosa, desde luego. Si contemplamos todas estas citas, no es cualquier cosa que se manifieste en la Nueva Jerusalén. En fin, el jaspe está incluido, como vemos aquí, en todo aquello que es esplendoroso y manifestando un carácter divino, absolutamente divino, manifestando esos atributos de Dios, ese carácter divino. En Apocalipsis 4:3 vimos al Señor con semblanza de sardio y jaspe. Recordemos que son la primera y la última piedras del pectoral. Y nos habla, esas dos piedras nos hablaban de que Cristo es el primero y el postrero. El sardio representa a Rubén, que significa he aquí un hijo. El jaspe, a quien representa es a Benjamín, que significa hijo de mi diestra, y también significa, el jaspe también significa no solo hijo de mi diestra, sino también hijo de mi aflicción, cuando Benjamín es llamado Benoni. Así pues, el jaspe que ahora nos ocupa tiene que ver con hijo de aflicción, Cristo en sacrificio, desde luego, y también con hijo de mi diestra. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de su trono y con sentarse, nos habla de sentarse finalmente con él en su trono. Apocalipsis 3:21, recordad. Al que venza, porque se trata de los que vencen, ¿no? Se trata de los que vencen. Hemos visto en los primeros versículos de Apocalipsis 21. Se trata de los que venzan, van a gozar de todo esto. Por lo tanto, y no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la esposa, estamos hablando de los del milenio. Apocalipsis 3:21, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tiene que ver con esto. Y todo esto sin olvidar el jaspe, que también tiene que ver con hijo de mi aflicción, ¿eh? Con Efesios 5:25. Recordad aquello que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Diremos, bueno, pues habla de amad a vuestras mujeres. Ya, sí, pero no habla de amad a vuestras mujeres. Habla de amad a vuestras mujeres e introduce como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Comúnmente se ve a la Nueva Jerusalén como una ciudad real, y eso es porque no se perciben los misterios del Espíritu en la Escritura. No se disciernen los misterios que el Señor quiere que lleguemos a entender, como nos dice Colosenses 2, versículo 2. Y por no discernir el verdadero cuerpo del Señor, recordemos que no discernir el verdadero cuerpo del Señor, primero a los Corintios 11:29, que es lo que hay, abocamiento al juicio. Quien no discierne el cuerpo del Señor tiene abocamiento al juicio. Así que no es de extrañar que en este tiempo actual de ruina catastrófica de la Iglesia sea difícil, casi imposible, discernir al cuerpo de Cristo. No podemos discernirlo. De manera que se nos demanda, se nos exige huir de esto. Apocalipsis 18:4, Hebreos 13:13. Debemos huir de esto. Y sólo así, al contemplar las Escrituras y ver el jaspe como el aspecto que muestra la esposa, es entonces que podremos cruzar las Escrituras de correspondencia y entender aquello que dice que grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Citábamos Ezequiel 5:25, ahora acabamos de citar a Efesios 5:25, ahora citamos a Efesios 5:32. Es la única manera que tendremos de discernir y entender lo de grande es este misterio que explicó Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo cual, el aspecto de el aspecto de la Iglesia, debe llegar a ser conforme a la última piedra, el jaspe, la omega, la postrera manifestación del Señor, la manifestación en gloria. Y esta postrera manifestación, el jaspe, no nos habla del estado eterno. No se trata del estado eterno. De lo que nos habla es del reino en el milenio. De lo que nos habla es Levítico 25:8-10, Daniel 12:13. Nos habla del jubileo.
no del estado eterno, del jubileo, del reposo de la tierra. Génesis 2, 2, 3. Nos habla de los tabernáculos, del tiempo de los tabernáculos. Zacarías 14, 16. De ese tiempo nos habla. El jaspe nos habla de Cristo en la cruz y en el trono, de las dos cosas, Benjamín y Benoni. De Cristo en la cruz y Cristo en el trono. Es decir, nos habla de su primera y de su segunda venida. Y de ambas cosas, de estas ambas cosas, de la cruz y del trono, es partícipe y beneficiaria la ciudad, este cuerpo. Pero este jaspe, visto en este versículo 11 de Apocalipsis 21, no está de cualquier manera, está cristalizado. Aquí trataba de llegar, no es diáfana como el cristal, no, este jaspe está cristalizado. Es decir, cristalizado quiere decir que muestra la gloria de Dios, pero gloria de Dios para el tiempo de la última manifestación del jaspe, es decir, hijo de mi diestra, el tiempo del milenio. Es importante observar que este versículo 11 nos muestra a la Nueva Jerusalén con carácter de cristal. Con carácter de cristal, no de vidrio, ¿eh? De cristal. Vidrio es otra cosa diferente. El cristal aparece en la Escritura en 4 ocasiones también, únicamente. Parece que diga, ay caramba, pues hay muchas. No, 4 ocasiones también. Por lo tanto, el Espíritu las coloca en sus lugares correspondientes. Y únicamente, de esas 4 ocasiones, únicamente aparece en 2 lugares. ¿Cómo no? ¿No? Manifestación de todo aquello. Ezequiel y Apocalipsis. Ezequiel 1:22. La única ocasión en que aparece el cristal. Ezequiel 1:22. La bóveda por encima de los seres vivientes es de cristal maravilloso. Cristal. La bóveda por encima de los seres vivientes. Casi nada. Ya tenemos que irnos a Apocalipsis para volver a ver el cristal. Apocalipsis 4:6. El mar de vidrio es semejante al cristal. Fijaos que dice que el mar aquel de vidrio, un mar de vidrio, que nos habla de otra cosa el vidrio, pero dice que es semejante al cristal. Y no significa, el vidrio, cristal, lo mismo. No, 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 no. Vidrio es una cosa, cristal es otra. Aquel mar de vidrio en Apocalipsis 4:6 es semejante al cristal. Cuando llegamos aquí a Apocalipsis 21:11, vemos que está cristalizada. Es como una piedra de jaspe cristalizada. Y para volverlo a ver, el cristal deberemos ir a Apocalipsis 22, versículo 1, donde el río de agua de vida es semejante al cristal. A veces el cristal se confunde con el vidrio. ¿Por qué? Pues por su semejanza y familiaridad. Pero el vidrio expresa carácter permanente. El vidrio lo que expresa es carácter permanente. Mientras que el cristal expresa carácter de gloria divina. La simbología hay que tratarla estrictamente. Vidrio es carácter permanente, eterno, para siempre. Eso expresa el vidrio. El cristal lo que expresa es gloria divina. Claro, alguien dirá, bueno, pero la gloria divina es para siempre. No, no. Centrémonos en lo que expresa cada cosa, ¿no? El cristal es carácter de gloria divina. Si nos fijamos bien, veremos que en Ezequiel 1, el cristal describe elementos que pertenecen a lo más sagrado. Eso expresa el cristal allí. Describe elementos que pertenecen a lo más sagrado, naturalmente, por ser de Dios mismo, de su misma presencia. Allí está sobre la cabeza de los querubines y bajo el trono. Es como la dispensación de gloria de parte de Dios, por decirlo de alguna manera. Digo dispensación, no un periodo, no, sino como la dispensación, aquello que Dios dispensa, ¿no? Como la dispensación de gloria de parte de Dios. Es algo divino. Nos habla de lo divino y no tanto de lo eterno. ¿Por extensión de lo eterno? Sí, claro. Claro. Pero tenemos que centrarnos, de lo que nos habla es de lo divino, de aquello que pertenece a Dios mismo, lo que es la misma gloria de Dios. El río de Apocalipsis 22:1 es resplandeciente como el cristal,
como aquello que es portador de la gloria divina. Y en Apocalipsis 4:6 se nos habla de un mar de vidrio con semejanza al cristal. Es decir, un mar de vidrio, una limpieza permanente que traslada a la gloria divina, al cristal. En Apocalipsis 21:11, que es el versículo que estamos tratando ahora mismo, vemos a la Nueva Jerusalén cristalizada. Podríamos decir perfectamente que la vemos divinizada o trasladada a la gloria divina. Es lo mismo. Es elevada a lo divino, trasladada a la gloria divina. Este versículo 11 es el único que emplea esta forma verbal, cristalizada. Este versículo 11 es el único que emplea esta forma verbal. Es cristalizada, ni siquiera es semejante al cristal, es cristalizada. ¿Qué significa esto? Pues significa, una vez más, la misma expresión que dice allí, en el versículo, teniendo la gloria de Dios, los versículos 10 y 11. Eso es lo que significa cristalizada, significa teniendo la gloria de Dios. O también podemos expresarlo de otra manera, vestida de la gloria de Dios. Y esto solo es posible a partir de la unión con Cristo, de Apocalipsis 19, 7, 8 y 19, 14. Solo es posible a partir de esto. En esta cristalización no observamos expresamente el carácter eterno de la Nueva Jerusalén. No importa que lo tenga, pero no lo observamos expresamente. Nos expresa de esta manera el carácter eterno de la Nueva Jerusalén. Lo que expresa aquí la cristalización es su gloria divina. El carácter eterno de la Nueva Jerusalén ya lo veremos cuando lleguemos al versículo 18. Cuando lleguemos al versículo 18, allí lo veremos. Pero ahora lo que vemos es su carácter de gloria divina, elevada a la gloria divina. Únicamente la esposa es portadora de la gloria de Dios. Y esto siempre después de haber sido unida en matrimonio con Cristo. Y esto no ocurre hasta el capítulo 19, el tiempo de su venida. Debemos recordarlo. Porque esto es algo enteramente espiritual. Tiene que ver con la correspondencia entre el primer Adán y el postrero. El primer Adán llama a su esposa carne de mi carne. En Génesis 2, versículo 23. Allí el primer Adán llama a su esposa carne de mi carne. Y la llama carne de mi carne, curiosamente, justo antes de introducirse el imperio de la carne en el mundo. Ahora bien, para el postrer Adán, su esposa es algo infinitamente más elevado. Nosotros lo vamos a expresar de otra manera. Nuestra manera. Él no la va a llamar. El postrer Adán no la va a llamar carne de mi carne a la esposa. La va a llamar espíritu de mi espíritu. O dicho de otra manera, como dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, porque es exactamente lo mismo. Decir espíritu de mi espíritu o teniendo la gloria de Dios es lo mismo. Es trasladada a la gloria de Dios. Contiene la gloria de Dios. No es simplemente algo prestado. No es simplemente una gloria que la esposa dispensa de parte de Dios a los demás. No, no solamente es eso. La gloria de Dios estará en la esposa. Por eso digo que es, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, divinizada, ¿no? Está cristalizada. Se ha fusionado de alguna manera. Esto lo vemos en ese matrimonio. Bien. Para finalizar, quiero insistir en los dos descensos que vimos en los versículos 2 y el versículo 10. La conjugación descendiendo, la conjugación katabainousan, que significa descendiendo, recordad que únicamente la encontramos en 3 lugares. Aquí, en Apocalipsis 21, versículo 2 y versículo 10, y el último lugar. El tercero es Hechos 8:26. ¿Recordáis que hablamos de esto también? Y recordáis que dijimos que esto no es nada casual por parte del Espíritu. Es Hechos 8:26 el que nos muestra claramente cómo se debe entender katabainousan. Katabainousan indica algo que está en descenso, algo que nunca deja de estar en descenso.
Nunca se despega de Jerusalén para sentarse en Gaza. Simplemente ofrece una vía entre lo de arriba, Jerusalén, y lo de abajo, Gaza. Exactamente igual que la Nueva Jerusalén es una vía entre lo de arriba y lo de abajo. Porque en ese tiempo, en el tiempo de la Nueva Jerusalén, nadie podrá acceder a las cosas de arriba si no es a través del cuerpo de santos unidos con Cristo llamado la Nueva Jerusalén. Esta es la gloria que manifiesta, que resplandece o emana este cuerpo, la esposa, la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es esta gloria? La gloria de Dios, la misma gloria de Dios. Y esta de jaspe, es decir, la postrera y definitiva para los hombres bajo el sol, y que ha de ser manifestada en el milenio. De manera que en este versículo 11 de Apocalipsis 21 tenemos la descripción de la ciudad como una piedra preciosísima. Mateo 13, la perla, la asamblea. Una piedra preciosísima como piedra de jaspe. Una perla que ejercerá su ministerio en el milenio. Y además, cristalizada. Porque ese ministerio es mostrar la gloria de Dios, la misma gloria de Dios. No algo prestado, como un testimonio, sino la misma gloria de Dios. Porque el Señor y Dios morarán en la misma esposa, en la Nueva Jerusalén. Porque el ministerio actual, el que tenemos actualmente, el que se nos ha otorgado como candelero, insisto, como candelero, es ser ministros del nuevo pacto. Ese es nuestro ministerio, ser ministros del nuevo pacto. No es un pacto con nosotros el nuevo pacto, es un pacto con Israel. Pero nosotros hemos sido hechos ministros de ese nuevo pacto. Segunda a los Corintios, perdón, sí, la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Un pacto enteramente judío. ¿Y cuál es ese ministerio que se nos ha otorgado a nosotros como candelero? Ser el candelero de Dios en la tierra mientras que el rechazado prepara su venida. El nuevo pacto no es con la Iglesia, nunca ha sido con la Iglesia, sino con Israel. Y nuestro ministerio como candelero se resume en una expresión. La muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Ese es nuestro ministerio como candelero en el tiempo de su ausencia. Ese es nuestro ministerio en cuanto a ser ministros del nuevo pacto. Ni más ni menos, porque el nuevo pacto no es con nosotros. Nosotros no ministramos nada más que la expresión la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Somos una suerte de malos, pero sustitutos, malos sustitutos, pero sustitutos del Israel que ha sido rechazado para esto, para anunciar al mundo su muerte en tanto que Él vuelve. Ser el candelero de Dios en la tierra mientras que el rechazado prepara su venida. Donde su muerte, recordad una vez más su muerte, Jaspe, Benoni, hijo de mi aflicción, su muerte, proclamamos hasta que él venga a tomar lo que es suyo. Y lo que es suyo es Benjamín, Jaspe, hijo de mi diestra. A su vuelta, la vuelta del Señor, aquí, la novia, ya habrá sido arrebatada. Y será convertida en esposa, cuando el ministerio de esta última se modifica radicalmente y anunciará al crucificado. Claro que sí, como siempre, pero en calidad de sentado en el trono, no en calidad de ausente, sino en que lo anunciaremos en calidad de sentado en el trono, es decir, en plena potencia. Y a partir de aquí, vamos a ver cómo está formada la Nueva Jerusalén. Vamos a ver toda esta gloria. Esto lo veremos, el Señor quiere, el próximo día ya, a partir del versículo 12.